nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Palabra de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, delante de ti voy, Señor, presentando mi vida, presentando, Señor, mi alma, mi corazón delante de ti, suplicando, Señor, tú nos hables, nos direcciones, nos enseñes tu palabra, que tanto bien hace a nuestra vida. Señor, por favor, ayúdanos a estar vueltos a ti, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a vencer todo impedimento que nos aleja, que nos separa y que nos aparta de ti. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado desarrollando ya hace algunas semanas la temática de la importancia de vivir en Cristo, viviendo en Cristo. Hoy, compartiendo, creo, la 10ª parte, sin considerar lo que fue el tiempo también de conversación que tuvimos con mi esposa en relación, ¿verdad?, a este tema, pero creo que en este día, miércoles, ya cerramos lo que tiene que ver con la enseñanza de estar viviendo en Cristo. Entonces hoy quiero compartir un versículo que sale la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 28. Así que le invito a que usted lo pueda, ¿verdad?, buscar. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra del Señor: a Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, ¿verdad?, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Ponga atención: enseñando, amonestando y presentando. Enseñando, amonestando y presentando a todo hombre en Cristo. Mire qué interesante es poder ver esa triunidad, podríamos decirlo: la amonestación, la enseñanza y la presentación de todo hombre, ¿verdad?, en Cristo, para poder ser los perfectos en Cristo. Mire qué interesante es poder ver ese versículo, ¿verdad? A todo hombre perfecto en Cristo. ¿Para qué los amonestan? ¿Para qué les enseñan? ¿Y para qué los presentan? Para que sean perfectos en Cristo. Ahora, esta palabra, perfecto en Cristo, es un temazo. Es un temazo el ser perfecto en Cristo. Porque si usted se da cuenta, el hecho de poder ser perfecto en Cristo, hermanos amados, nos está hablando de un desafío enorme. Dios se le presenta a Abraham y le dice: camina delante de mí y sé mediocre. Camina delante de mí y sé insignificante, intrascendente. Camina delante de mí y sé una persona, ¿verdad?, simple u ordinaria. Ese es el tipo de presentación que Dios le hace a Abraham, o le dice: camina delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí y sé perfecto. Y cuando yo miro esa palabra, hermanos amados, perfecto, es la palabra telios. Y la palabra telios es la palabra griega que nos habla de madurez. La palabra telios nos habla de madurez. Otro, hermanos amados, ángulo importante es poder ver que el telios es un concepto, ¿verdad?, que nos llama a poder caminar como un pueblo maduro. Y dentro de este caminar hay dos grupos de personas. Dentro de lo que es la madurez, que es tan importante la madurez en la vida cristiana y en el pueblo del Señor. En tu vida, hermano, es muy importante alcanzar madurez, porque la Biblia dice: alcanzamos, ¿verdad?, hablamos misterios con los que han alcanzado madurez. Pareciera ser que hay tesoros de Dios reservados para la madurez. Sin lugar a duda, cuando yo presento, ¿verdad?, mi caminar, y voy a presentarlo de esta manera: mi amor por mi esposa, cuando nosotros nos conocimos,
tenía una dimensión. Cuando comenzamos nuestro noviazgo, cambió de dimensión. Cuando, ¿verdad?, nos casamos, cambió de dimensión. Cuando tuvimos nuestra primera hija, cambió de dimensión. Hasta el punto, ¿verdad?, que estamos hoy en el presente, donde ya han pasado años de matrimonio y Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Pareciera ser que la madurez va abriendo, ¿verdad, hermanos amados, las cerraduras de los tesoros, de las cosas que se aprecian en la madurez. Sin embargo, ¿verdad?, hay otro segmento que está restringido, que es la niñez. La Biblia dice en el libro de Gálatas que aunque el heredero es heredero de todo, por ser niño no puede hacer uso de nada aún hasta que llegue el tiempo donde el padre le indique que es el tiempo para que él pueda hacer uso de lo que le pertenece, pero por causa de la inmadurez él no puede obtener todavía. Entonces en el reino de Dios hay un principio. A los niños se les sigue y los maduros son los que siguen. A los niños se les sigue y los maduros son los que siguen. Es muy importante ver esa diferencia en el reino. Un niño demanda mucha preocupación, demanda mucha atención, demanda mucha observación, demanda mucho cuidado. A un niño usted no lo puede dejar solo. Un niño se queja fácilmente de cualquier cosa. Un niño es cómodo. Un niño necesita cuidado. No es que una persona madura no necesite. Sin embargo, la madura es una persona que ha logrado aprender a poder desarrollar y a poder de alguna manera administrar aspectos en su vida por causa de su madurez, por causa de su experiencia. Ser maduro no implica ausencia de problemas. Ser maduro no implica, hermanos, ausencia de emociones que pueden ser eventualmente trastocadas. Ser maduro no significa ausencia de sentimientos o de dolores ante situaciones que podamos enfrentar en la vida. Ser maduro se trata de cómo yo administro estos sentimientos, estos pensamientos, estas circunstancias o estos tratos bajo principios espirituales. Un maduro va a administrar los eventos, las emociones, los pensamientos, las circunstancias, los tratos bajo un análisis de principios espirituales. Eso lo lleva a poder alcanzar madurez. Si usted busca la definición práctica de lo que es un padre con un hijo, usted va a aprender que un hijo es un padre que ha alcanzado madurez. Un hijo es un padre que ha alcanzado madurez. Todos los que somos padres hemos sido hijos. Y hay muchos aspectos que los padres, hermanos, pueden perder de vista cuando todavía no han alcanzado esa madurez paternal. Porque no va a ser lo mismo un padre que es padre a los 15 años que un padre que es padre a los 30 o a los 40 o a los 50. Hay una experiencia diferente, hay una madurez diferente. Ok, entonces hay una realidad que debemos, ¿verdad?, analizar. Dos clases de personas. Una que se le tienen que estar siguiendo. Y hay otra que ha madurado y que ella sigue a aquello que sabe que le bendice, a aquello que sabe que le edifica, a aquello que sabe que le conviene. Esa persona ha alcanzado una madurez que le lleva a estar en el lugar que le conviene estar. Jesús dijo, me conviene estar en este lugar. ¿No sabéis que en el propósito de mi Padre me conviene estar? La palabra, ¿verdad?, en inglés, ¿verdad?, business no es la mejor traducción para poder, ¿verdad?, traducir ese versículo que dice los negocios de mi Padre, la traducción americana, ¿verdad?, en el idioma, ¿verdad?, inglés, lo traduce como business, como negocio. Pero la traducción correcta tiene que ver con propósito. ¿No sabes que en el propósito de mi Padre me conviene estar? En la tarea que mi Padre me encomendó es donde me conviene estar. Entonces, mire qué tremendo es poder ver esta realidad. La pregunta que debemos hacernos en esta noche es, ¿en qué grupo estás tú? ¿En el grupo donde te tienen que seguir? ¿O en el grupo donde tú estás siguiendo lo que conviene la bendición, lo que conviene la edificación, lo que conviene, ¿verdad?, la presencia, lo que conviene a lo de Dios? No quiere decir que no tengas batallas, no quiere decir que no tengas luchas, no quiere decir que no tengas emociones que a veces se enfrenta, ¿verdad?, tu alma, situaciones que van cambiando, pero llega un momento
en que la madurez te tiene que abrazar. Y este fue el punto donde Pedro se encuentra con el Señor en una etapa donde había cometido infinidad de errores que de una u otra manera lo habían, ¿verdad?, llevado a estar al borde de abandonar su trabajo ministerial y su convocatoria ministerial, producto de sus desafortunados actos. Como por ejemplo el último, donde le negó, donde juró y donde maldijo. 3 puntos que lo pueden llevar a alguien a desconectarnos de Jesús: negar, jurar, maldecir. Y dice la Escritura que él se sintió tan, ¿verdad?, mal, estoy parafraseando, que dice la Biblia que volvió a sus redes. Es como que volvió al lugar de donde Jesús lo había sacado. Volvió al lugar de donde el Señor lo había llamado. ¿De qué manera lo había llamado el Señor? Le dijo: deja eso, deja tus redes y sígueme. ¿Se acuerda la diferencia? Un niño le siguen, un maduro sigue. Jesús le dijo a Pedro: deja eso y sígueme. Deja eso y transfórmate en un telio. Deja eso y transfórmate en alguien robusto. Entonces la figura es que cuando él vuelve a las redes, él vuelve a la faceta de inmadurez. En vez de evolucionar, involucionó, retrocedió. Pero cuando Jesús resucita y se enfrenta a sus discípulos, nos encontramos con este capítulo de Juan, capítulo 21, donde se encuentra con sus discípulos y comienza a conversar con Pedro. Y este párrafo bíblico muy conocido por muchos porque es el párrafo que nos habla acerca del amor. Pedro, ¿me amas? Señor, si sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, si sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y Jesús, ¿verdad? Pedro le dice: Señor, tú conoces todas las cosas. Como que Pedro había entendido que es preferible, ¿verdad?, a veces meditar más antes que hablar. Y ya él sabía que si había respondido 2 veces, si el Señor aún le exhorta a que medite en esto, es porque probablemente no estaba respondiendo de la mejor forma, de la mejor manera, o sin analizar. Entonces entramos al versículo 28. Por favor, busque San Juan capítulo 21, versículo 18. Si lo encontró, San Juan capítulo 21, verso 18. ¿Qué dice ahí? Dice: en verdad te digo, cuando eras inmaduro, te vestías e ibas donde querías. Es decir, se cubría como él quería cubrirse. Es decir, no se vestía como lo debían de vestir. Es decir, no se dejaba cubrir como debían cubrirlo. No quería que lo cubrieran, sino que él se quería cubrir solo. Y tampoco se sujetaba a las indicaciones que le daban, sino que iba a donde él quería. Esto es muy tremendo, hermanos amados. Pero cuando seas maduro, cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y llegarás e irás a donde no quieras. Mire que este es el gran ejemplo de lo que implica un hombre que ha renunciado a salvar su vida. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa mía la encontrará. No hay tesoro más grande que poder tener éxito en lo que Dios nos mandó a hacer. El hombre que ha encontrado su propósito en Cristo es un hombre que va a sentirse satisfecho cuando comienza a florecer en aquello que Dios lo mandó a hacer, porque está cumpliendo precisamente el plan, el propósito y el diseño para lo cual Dios lo creó. Mientras no comprendamos ese proceso, vamos a desviar energía, vamos a desviar tiempo, vamos a desviar recursos, nos vamos a ofuscar, nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar,
nos vamos a amargar, vamos a andar buscando culpables producto de las decisiones que hemos tomado y que nos han llevado a sentirnos, ¿verdad?, agobiados, sin éxito y sin desarrollo en la vida. ¿De cuál es usted? ¿Es aquel que va y hace lo que quiere? ¿Es aquel que no se deja cubrir por el Señor, sino que se quiere vestir solo? ¿O es aquel que va a extender las manos, que va a permitir que el Señor le vista y que el Señor lo lleve a donde quiere llevarlo? ¿Cuál va a ser usted? Y eso, hermanos, se menciona en algo tan grande como la tarea de un ministerio, o algo tan pequeño como una decisión que puede repercutir en tu condición en un evento desafortunado. ¿Qué trabajo tomar? ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué voy a servir? Si por ahí se manifiesta un deseo de servicio, poder diagnosticar correctamente si soy un buen servidor o Dios me está llamando a un ministerio. Y si Dios me llama a un ministerio, ¿de qué tipo de ministro me quiero transformar o en quién me quiero transformar como ministro primario? ¿Quiero ser alguien intrascendente? ¿Quiero ser alguien que solamente camine en la faceta sacerdotal del doma? ¿O quiero ser alguien que camine solamente en la faceta del reino, del doma? ¿O quiero ser un ministro doma que se transforma en un rey y en un sacerdote? Porque podemos tener ministros que solamente operan en la faceta sacerdotal, o poder tener ministros que solamente operan en la faceta real, o poder tener ministros que son reyes y sacerdotes, que ofician en la parte sacerdotal, pero también conquistan, también expanden, también, ¿verdad?, tienen autoridad, también tienen jerarquía, van ampliando, ¿verdad?, el territorio de trabajo. Entonces ahí deberíamos, ¿verdad?, analizar en qué tipo de servidor o en qué tipo de ministro queremos convertirnos, como también saber en qué tipo de padre me quiero transformar o en qué tipo de hijo me quiero transformar. Algo que ha traído, yo recuerdo que estaba yo en un discipulado en el año de la revelación. Mi pastor dijo, en este año los pastores van a conocer y Dios les va a permitir que se revelen los que son verdaderos hijos de los que no son. Y yo me acordé de eso en esta pandemia, de lo que había dicho mi pastor en el año de la revelación. Creo que la pandemia también nos mostró los que son de los que no son, los que están de los que no están, los que decían ser algo y no lo eran, los que decían yo voy y no llegaron, y los que llegaron sin decir nada. La verdad que esta pandemia, a unos pocos días de terminar y con el corazón inflado por lo que vamos a vivir el próximo 2021, me pone mucho en perspectiva ante las palabras. No piense que estas palabras son palabras que son parte de un tiempo que hay que llenar. Cada una de ellas está marcando un camino, está marcando una trayectoria, está marcando un propósito, son completamente intencionales. Cuando yo voy a la Escritura, y la Escritura nos habla también del vivir en Cristo, viviendo en Cristo, donde hemos abrazado 11 enseñanzas, 10 temáticas y 11 de conversación, 18 enseñanzas de la consagración de José, todas las enseñanzas de Moisés, todas las enseñanzas de la consagración y todo el raudal de doctrina, de enseñanza y revelación que Dios nos ha hablado durante este año. Hay que ser muy ciego para no poder ver hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Entonces, si tú eres un niño espiritual, te van a tener que estar siempre siguiendo, van a tener siempre que estar limpiando tus necesidades, van a tener que estar siempre preocupados de la bomba de tiempo en que eres o en la cual te has transformado. Porque mientras eres un niño, piensas como niño, hablas como niño, vives como niño, reaccionas como niño, explotas como niño, gritas como niño, hablas imprudentemente como niño y no logras abrazar ningún tipo de responsabilidad porque eres un niño. Entonces, se cumple, hermanos amados, lo que tiene que ver con que te tengan que seguir. Y la Escritura
Voy a leerte, no para explicarlo, pero sí para que también lo veas. Primera de Corintios 10, verso 4 y verso 5 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca espiritual que los seguía. El Señor siguiendo a sus infantes que habían recién sido libres de la esclavitud, pero que tenían muchas lecciones por delante que aprender. Lecciones de dependencia, lecciones de obediencia, lecciones de sujeción por amor en la libertad. Ellos habían aprendido obediencia por la imposición y por el miedo a la muerte, al castigo, a las represalias. Pero debían aprender obediencia por amor en el desierto, con autoridad espiritual, que aún así le iba a mostrar el camino del Señor, pero que ellos debían evaluar su corazón para sujetarse a la voz de Moisés, a la voz de Aarón, a la voz, ¿verdad?, de los ancianos que iban a ser sus dirigentes, a la voz de aquellos que iban a aconsejar y que iban a administrar las cosas en cada una de esas tribus. Tenían que aprender a caminar bajo la sombra, tenían que aprender a seguir la revelación, la luz por la noche, tenían que aprender a pedir prudentemente las cosas en el tiempo de Dios. Había muchas lecciones que tenían que aprender porque eran inmaduros, porque la roca les seguía para poder enseñarles, para que aprendieran, para que no se desenfocaran. Salmo 23, verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Dios guiando, ¿verdad?, a la ovejita, siguiendo a la ovejita, para que esta ovejita sepa que la misericordia y el bien le tienen que seguir. Que necesita el infante continuamente el bien y la misericordia sobre su vida. El maduro también lo necesita, pero el infante está más propenso a cometer muchos errores. Por lo tanto, la misericordia va a tener que tenerla muy apegada a su vida. Todos, ¿verdad? Pero con mayor razón al que es más pequeño. Josué 6, versículo 8. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Miren qué cosa tremenda. El arca del pacto siguiéndolo. El arca del pacto representa presencia. El arca del pacto representa, hermanos amados, la presencia presente de Dios en la vida de alguien. Pero le seguía. Ellos necesitaban, como quien dice, el respaldo de Dios, pero ellos todavía no habían entendido lo que era vivir en Él para agradarle. No es lo mismo ser respaldado que ser aprobado. No es lo mismo servir por cumplir que servir para agradar, porque el servir con cumplir es solamente dar lo que te están pidiendo, pero el servir para agradar es dar más de lo que te están pidiendo. Entonces, mire qué tremenda definición es esto que estamos caminando y estamos viendo. Ahora miremos un ejemplo de aquel que es maduro, que él está siguiendo, que ya no está en el camino, hermanos amados, de los que tienen que estar siguiéndolo, sino que ellos ya están siguiendo aquello que deben seguir. Madurez. Génesis 5, versículo 22. Y Enoc anduvo con Dios, siguió a Dios 300 años. Esto es el remanente fiel. Esto es la porción de la gente que se va a mantener bien ubicada en el tiempo final. En este tiempo es donde van a manifestarse muchos remanentes. Y se van a manifestar porque los remanentes son los que mantienen fidelidad cuando nadie los ve. Mantienen fidelidad cuando no, hermanos amados, nadie lo espera. Son los que producen milagros, pero nadie los considera. Son un remanente fiel de Dios que están reservados para épocas difíciles, para épocas adversas. Enoc anduvo con Dios 300 años. Después de haber engendrado a Matusalén. Matusalén, que significa el hombre del dardo o el hombre, ¿verdad?, de la jabalina, que representa a aquellos que se arman, ¿verdad?, para poder enfrentar los dardos de fuego del maligno.
aquellos que son de alguna manera el dardo de Dios en contra de las acechanzas del diablo, son los que se han transformado en flechas, hermanas, encendidas, en flechas encendidas para poder incendiar a la gente de fe, de esperanza, de confianza. Son flechas que de alguna manera agarran su curso en el cielo para llegar al destino en la tierra. Son gente que pueden abrazar la enseñanza paternal, así sea que les guste o que no les guste, pero están dispuestos a ser puestos en el arco para poder ser lanzados y para poder llegar a destino. Hay mucha gente que interrumpe y daña el proceso de paternidad. No quiere aprender, no se rehúsa a aprender o dice que quiere aprender, pero con sus acciones, aún con sus pensamientos secretos, manifiesta su anarquía o su rebelión. No podemos ser gente de esa forma. Manifestamos nuestra inmadurez, manifestamos nuestra inseguridad, manifestamos que no podemos abrazar cosas mayores en Dios. Dice la Escritura en el verso 23: el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Te quiero decir que este tiempo profético va a estar marcado por aquellos que van a ir en pos de Dios, que van a ir en pos de lo de Dios. Atráeme y correré en pos de ti. Dios ha estado atrayendo a muchos a su presencia. Dios ha estado trayendo muchos con cuerdas de amor. Ha estado trayendo procesos de atracción, de seducción, para que su amada no se aleje, no se aparte. Y esos son los que están corriendo, y esos son los que se están apresurando para poder ir a las puertas del amado. Bendito sea el Señor. Queremos ser de aquellos que vamos a correr en pos de aquel que nos llamó. Queremos ser de aquellos que van a dar más de lo que le están pidiendo. Queremos ser aquella iglesia que rompe las estructuras de la milla primaria y avanza a la milla extra, porque no solamente quiere cumplir, sino que quiere agradar a Dios. No me diga que quiere los beneficios supremos, es un mediocre para servir a Dios. No espere que Dios le dé lo más grande, porque llora y porque le está pidiendo cuando su propia vida demuestra que no le importa agradar a Dios. Si va a ser de aquellos que quieren agradar a Dios, prepárese, porque Dios le va a abrir los diques del cielo. Pero si no va a ser de aquellos, no se queje. No se queje. Si va a ser de aquellos que le tienen que picanear y que tienen que exigirle y tienen que demandarle, entonces no se queje cuando no reciba lo que a lo mejor está esperando, con una mentalidad de Isaías 58, como gente que hace el bien o que quiere agradarle, cuando finalmente solamente hay intereses personales que busca. ¿Cuánta gente no ha tomado la iglesia para poder establecer un proceso de desarrollo terrenal? Satisfacer demandas terrenales, demandas de egocentrismo, demandas de fama humana, demandas, hermanos, de luces terrenales, demandas de poder alcanzar con creces proyectos terrenales, y no hemos pensado en lo que agrada a Dios. Es tiempo de poder meditar. Enoc significa dedicado, Enoc significa instruido, Enoc significa un maestro. Enoc era alguien dedicado, consagrado, que se transformó en un maestro. ¿Para quién? Para muchos, pero en este tiempo para nosotros. Un maestro que por mucho tiempo Dios caminó con él, pero que entendió que debía él caminar con Dios. Ya no podía vestirse solo, ya no podía ir donde él quería. Ahora debía ser: Señor, ¿dónde tú me quieres? ¿Dónde debo estar? ¿Dónde debo estar? ¿Cómo me debo comportar? Estoy como esposo, ¿cómo debo ser? Como padre, ¿cómo debo ser? Como esposa, como sierva, ¿cómo debo ser? Como servidor de altar, ¿cómo debo ser? ¿A dónde Dios me quiere? Más lejos del instrumento, más lejos del servicio, en la posición espiritual. Si voy a ser un éutico desubicado, que en cualquier momento me voy a tropezar y voy a morir, y voy a necesitar prácticamente un milagro de resurrección para incorporarme, o voy a ser de aquellos que va a estar atento
al raudal de revelación que Dios está trayendo, ¿de cuál voy a ser? ¿Voy a ser de los que van a tener que seguir como un inmaduro? ¿O voy a ser de aquellos que han entendido que son maduros y van a correr en pos de aquello que les edifica, de aquello que les llena, de aquello que les satisface? No terrenalmente, sino para agradar a aquel que lo tomó por soldado, porque ningún soldado se mete en la milicia a fin de agradarse a sí mismo, sino a agradar a aquel que lo llamó. Entonces mucha gente ha venido a los pies del Señor para que Dios cumpla lo que ellos quieren, pero mis sueños son un asco, hermano. Mis proyectos para Dios, quizás, ¿qué son? Cuando Él tiene cosas aún mayores, cuando Él tiene cosas más eternas, más trascendentes. Y no le digo solamente espiritual, sino facetas de añadiduras que le van a alcanzar, porque mire, la Biblia dice que riquezas, honra, son la recompensa de aquellos que han servido humildemente al Señor. El premio de la humildad es honra, vida y riquezas. Entonces no le va a negar Dios nada. Pero el tema es que tenemos que dar la talla para lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces tiene que haber una definición. Elías se enfrenta a un pueblo que estaba conflictuado con pensamientos de querer, de que no querer. En Primera de Reyes 18, verso 21, Elías se acerca a todo el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos opiniones? Te voy a repetir esto, te lo dije el 31 de diciembre, es un año de definición. Has transitado 12 meses y todavía sigues en una ambigüedad. Todavía sigues vacilando entre dos pensamientos. Todavía no sabes si quieres vivir en santidad o quieres estar en el charco del barro. Todavía no sabes si quieres dar la batalla. Ni siquiera te esfuerzas por dar la batalla. Ni siquiera hay un quebranto cuando has fallado a Dios. Eso habla muy mal de lo que está en tu corazón y en tu mente. Has perdido toda sensibilidad. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones, entre dos pensamientos? Le dice Elías. Si el Señor es tu Dios, síguele. Transfórmate en un telios, transfórmate en un maduro. Recibe la amonestación, recibe la enseñanza y recibe la presentación para ser un telios en Cristo, un maduro en Cristo. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es el Señor tuyo, entonces síguelo a Él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Saben lo que significa esto? Que el pueblo no respondió una palabra, que no tenía idea de lo que tenía que hacer. La ausencia de palabra y de determinación en la boca de un hombre, solamente en la presencia de la ignorancia de sus caminos. Cuando Dios nos establece una pregunta que los deja sin palabras, aparte de hacerlo reflexionar, manifiesta la ignorancia que tenemos de que no sabemos cuál es el camino por el cual debemos transitar. Hay pastores, ministros que les preguntan qué debería hacerse ante esta situación. Como tienen tantas componentes con la gente, tantos acuerdos, tanta alianza humana, no dicen lo que tienen que decir. Y es tiempo de hablar las cosas como se tienen que hablar. Sobre todo cuando hay gente que está mirando esta transmisión que está reservada para cosas extraordinarias. Hermano amado, que tú estás escuchando esta palabra, Dios te tiene reservado para cosas extraordinarias. Y si tú lo entiendes, vas a empezar a cambiar tu actitud. Déjate de tener una actitud de inmaduro. Déjate de ser un niño malcriado. Déjate de andar pidiendo chupetes a cada rato. No puedes en esta etapa. Porque, y fíjese algo, que aún el niño que llega en esta etapa, como se acerca a un tiempo, hermanos amados, de aceleramiento, Dios lo va a hacer madurar rápido. Por eso que la Biblia dice que los postreros van delante de vosotros como los primeros. ¿Por qué será? Si lo natural, el que llega último tiene mucho que aprender, pero ¿por qué será que dice la Biblia? Atrás vienen las prostitutas, atrás vienen los publicanos, atrás vienen los leones y corren rápido sobre vosotros y los postreros serán primeros, porque el que llega al último tiene un tiempo de aceleramiento muy fuerte que Dios lo hace aprender rápido, porque tiempo de permanencia no es igual a conexión. Hay gente que dura 40, 50 años en un lugar y no se conecta correctamente, y hay personas que tienen 3 años
2 años, 1 año y ¡pum! Se conectan correctamente con la visión, con el plan, con el propósito. Recibe enseñanza, recibe amonestación, se deja presentar como un telio delante del Señor. Si el Señor es tu Dios, sírvele. Y si no lo es, bueno, no lo será. Que el pueblo no respondió palabra. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es como la onda del mar que va de un lugar para otro. Y que a tal persona no espere que algo va a recibir del Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. Santiago 1, verso 6. Pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hermano, contamos contigo. Ahí le confirmo, pastor. Ahí la aviso, pastor. ¿Ok? No sabe, no ha resuelto, no es definido. No podemos ser de ese tipo de gente. 31 de diciembre, año de definición. Hay que definirse. Hay que definirse. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Si te casaste, estate a la altura de tu matrimonio. Porque ni tu esposo tenía la culpa. Mire, yo le digo siempre a los jóvenes que se van a casar, está a la altura de lo que vas a hacer, porque tu esposa no tiene la culpa de tus torpezas ni de tus estupideces. Ella podría haberse casado con cualquier hombre, pero te escogió a ti. Está a la altura de eso. Le digo lo mismo a las hermanas. Hermana, está a la altura de eso. Podría este joven casarse con cualquier mujer, pero la escogió usted. Está a la altura de eso. Marcos 14, verso 13. Y envió a 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esto, hermanos, es una figura muy linda que voy a agarrarme de un verso del Antiguo Testamento en el libro de Ruth, donde dice la Escritura que a Ruth se le dijeron: anda detrás de los que cargan agua y no te apartes de ellos. Entonces, hermano, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo de esta manera? Cuando usted tiene una fuente de agua, ¿dónde quiere estar? Sediento, ¿dónde quiere estar? Donde aquel que carga el cántaro. ¿Dónde va a querer estar? Siguiendo al hombre que carga el cántaro, siguiendo al hombre que te va a dar agua, siguiendo el agua que te va a dar agua fresca, que te va a dar río, que te da del Espíritu. Sigue al hombre del cántaro, sigue al hombre que te va a llevar, hermano, a otro nivel. Sigue a aquel que carga el agua. El Señor le dijo: ve y sígalo. Y sígalo a donde él entre, dice la versión de Lucas. El cántaro representa la frescura del Espíritu. El cántaro representa, hermano amado, la enseñanza revelada. El cántaro representa las aguas, hermanos amados, que van a poder ser digeridas por los sedientos. Hermanos amados, tenemos una fuente inagotable de revelación. En la medida que se acerque el encuentro con nuestro Señor en las nubes, quiere decir que las nubes que cargan al santo se van acercando más a la tierra. Y nubes nos hablan de doctrina, y nubes nos hablan de revelación. En la medida que el Señor se acerque más cercana va a estar la revelación a nosotros. Vamos a ver cosas con mayor claridad. Entonces, hermanos amados, qué importante es poder verlo. Y como ya le dije lo de las nubes, me meto en este versículo. Primera de Timoteo 4, verso 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, Pablo le dice a Timoteo: serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estuve enseñándole, no recuerdo cuándo fue que le enseñé acerca de la forma de doctrina en la cual habéis sido entregados. El domingo en la noche. Le dije: y doy gracias por vosotros que obedecéis esta forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Entonces en esta noche también tomo este versículo, pero ahora
en la boca de Pablo para poder exhortar a Timoteo cuando le dice: señala estas cosas a los hermanos. ¿Cuáles? Sobre las cuales has sido nutridos por la fe y de la buena doctrina que tú has seguido. Mire qué interesante es poder no avergonzarse de la doctrina. Usted fue entregado a una forma de doctrina. Esta forma de doctrina es una doctrina, hermano, que es la de Jesús, la que es del Padre. Jesús dijo: esta doctrina no es mía, sino la de mi Padre. Y aquel que quiera hacer la voluntad del Padre sabrá si esta doctrina es mía o es la de mi Padre. Porque los que son de Dios, las palabras de Dios oye, y los que son del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios los guía. Entonces mi pregunta es: ¿cuántos están abrazando la doctrina como deben abrazarla? Aprendió la hermanita del velo y cuando ora se le olvida cubrirse, no aprendió. Cuando está en la casa no ora con su velo. Cuando viene al templo a veces se acuerda, a veces no. No, yo voy a esa iglesia pero no creo en los apóstoles, no creo en los profetas. Abrazó la doctrina. Ahora con esta famosa Navidad le importan 3 pepinos contaminarse, le importan 3 pepinos los años de enseñanza y doctrina que se le han entregado con relación a que si tú tienes tales promesas, líbrete de toda contaminación, donde la Biblia dice, hermanos amados, que las fiestas de las naciones son vanidad y son fiestas paganas, que no estamos mandados nosotros a celebrar, que hay un espíritu operante detrás de cada una de las fiestas, que se celebra el Sol Invictus, que no nació Jesucristo, que es una fiesta pagana, que es la fiesta de la Saturnalia, que se celebra a Semiramis, a Tamuz, que es un acto de idolatría y que no es la fiesta que nosotros celebramos. Hay 7 fiestas que son sagradas para el pueblo judío. 2 incorporaron ellos. La fiesta de Purim, que fue en la época de Esther, cuando ellos convocaron fiesta como el día donde Dios les permitió defenderse de la matanza y del exterminio en manos de Amán. Y la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Pero no es, hermanos amados, la fiesta del Señor. Y no son las fiestas que el Señor reconoce como sagradas. 7 eran las sagradas y esas 2 las incorporaron. Por eso que los judíos tienen ahora, hebreos, un candelero de 9 puntas. Porque incorporaron esas 2 fiestas, pero 7 eran las sagradas. Pero no son las fiestas que nos mandó a celebrar nosotros, Señor. Sino que las fiestas que celebra la novia de su muerte y resurrección. Santa Cena. Entonces, ¿qué están celebrando los hermanos? Yo no sé. Pero mire, si usted si tiene problemas siquiera con el orar, si tiene problemas siquiera con el discipulado, si tiene problemas siquiera con temas de madurez, no podemos esperar que pueda tener convicciones firmes ante una situación tan sensible como esta. Hermanos, si yo soy responsable de enseñarle la palabra, no estoy para ser su compadre ni su amigo, estoy para enseñarle el camino por el cual debes andar para agradar a Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Hay cosas que antes tú hacías, déjalas ir. Tienes tu familia, enseña principios a tu familia. Y si tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos ya no lo viven, respeta tus convicciones. Respeta las cosas que tú has decidido también obedecer, a las cuales te entregaste, a las cuales estás formando a tus hijos. Porque ¿qué autoridad vas a tener después para decirle a tus hijos que sigan cierto camino si eres débil como padre, como madre, para poder enseñarles a ellos lo que es la doctrina? Afirmar principios desde pequeños. Nutrido con las palabras de fe, nutridos con la buena doctrina que has seguido. Es tiempo de poder ir en pos de esa buena doctrina, de esa sana doctrina. Porque en el tiempo final la gente tendrá comezón de oír. Y dice la Biblia que habrá hombres que se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias y enseñarán conforme a sus propios deseos y pasiones. Pero no podrán soportar la sana doctrina. Aquel que está contaminado en su interior no soporta la sana doctrina, le incomodan las verdades bíblicas. Por otra parte, para que tú sepas, cuando una verdad bíblica te incomoda, es porque hay algo en tu corazón que debe ser ordenado.
Cuando una verdad bíblica te incomoda, es porque hay algo en tu corazón que tiene que ser ordenado. Porque cuando te enseñan Biblia y eso te confronta, es porque hay algo en tu corazón que no está bien. Un maduro en el desierto también sirve. Jeremías 2, verso 2. Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. ¿Cómo le servías a Dios cuando no tenías nada? ¿Cómo le servías a Dios cuando no eras abrumado con los pensamientos de sostener una casa, un hogar, hijos? ¿Cómo le servías a Dios cuando solamente tu deseo era ir en pos de Él y agradarle? ¿Y cómo te miras hoy? ¿Cómo te mirabas cuando solamente buscabas? Mire, yo recuerdo siempre esto. Yo tenía una habitación de 2x2, tenía mi cama, un velador y mi Biblia. Era el piso de baldosa, por lo tanto en invierno hacía mucho frío. Entonces cuando yo me ponía a orar en la noche, me ponía un chal en la espalda y me ponía la parte del chal en las rodillas para que las rodillas no quedaran ahí en la baldosa, porque si no me la iba marcando. Entonces pues tenía una marca aquí y una marca aquí, una marca aquí y una marca aquí. Tenía dos como callos aquí y aquí, así, porque aquí tenía más hundido, entonces tenía aquí y aquí. Y hacía mucho frío. Y ahí pasaba orando al Señor. Le decía al Señor: háblame. Señor, bendíceme. Señor, guíame. Señor, ayúdame. Y yo cuando miro este versículo siempre me acuerdo de eso. Entonces ahora, cuando voy a la oración, yo me recuerdo este versículo que dice: de ti recuerdo el amor de tu juventud. Cuando me seguías en tierra no sembrada, cuando no tenías nada. Yo recuerdo ese amor. Yo recuerdo caminatas que hice para ir al templo porque no tenía plata por un pasaje. Yo recuerdo cuando estaba esperando que alguien me llevara de regreso a mi casa porque no tenía plata para la locomoción. Yo recuerdo cuando estaba, hermanos amados, en el templo aguantando hambre porque no tenía dinero para comprarme una once. Mi mamita servía en un local, yo le he contado, en un local, en el local La Florida, no sé si tú lo conociste, pero ahí las hermanas que trabajaban y que servían, tenían en verdad la bendición de que podían tomar un cecita o un almuerzo si trabajaban ahí. Y ahí tomábamos once con ella. De ti recuerdo el amor de tu juventud. Cuando yo fui 17 años, fue la primera vez que me compraron una chaqueta, un pantalón, un traje, en un outlet de puros trajes. No me acuerdo si era un traje Johnson, verde agua, hermano, y le daba, pero como un bombo en fiesta para ir a la predicación al aire libre, para la escuela dominical, para la reunión de la tarde, para la reunión de la semana, pero quedó brilloso, pero brilloso no quedó de que era un material de que brillara, por hermano, no, si yo brilloso del uso. Me compré una vez una chaqueta usada, para variar. Y me recuerdo que el pastor Víctor me regaló también una chaqueta que le quedó chica. Hoy día yo soy su papá espiritual. Pero yo siempre le recuerdo, a veces le digo: ¿te acuerdas cuando una vez hicimos esta analogía? ¿Te acuerdas cuando me vestiste cuando joven y ahora yo te he visto cuando grande? ¿Cómo me voy a olvidar de esas cosas? No puedo. Y el Señor dice: de ti recuerdo el amor de tu juventud. Entonces Dios va pasando los años y va mostrando su mano favorable y te va retribuyendo los años de siembra. Por eso es que cuando uno va viendo después la trayectoria, cuando yo mido lo que decía Pablo, imitad la conducta
la conducta y la fe y el camino de vuestros pastores, yo creo que Pablo está hablando de esto, de la trayectoria. Entonces, cuando viene el tiempo donde Dios te permite ir cosechando, la gente que no conoce historia puede opinar cualquier cosa, pero el que conoce su historia, por dónde ha transitado, cómo siguió y sirvió al Señor en tierra no sembrada cuando no tenía nada, entonces cuando Dios le añade algo, su corazón se mantiene agradecido. Entonces el maduro en el desierto igual sirve. Hay gente que en el desierto perdió el trabajo, pasó alguna dificultad, pasó alguna crisis, hasta ahí nomás le llegó el amor por el Señor. Hasta ahí nomás le llegó el amor por el Señor. Se desconecta facilito, se enfría facilito, se frustra facilito, tuvo una desaveniencia laboral, ya se apartó el Señor, dejó de orar, se desenfocó. ¿Cómo nos falta? ¿Cómo nos falta? ¿Cómo nos falta? La integridad en la vida de Job nunca fue definida por los factores externos, sino que el que es íntegro mantiene una posición interna inamovible ante los embates circunstanciales de la vida. Mantente firme en Cristo Jesús. Mantente viviendo en Cristo. Mantente caminando como un Telios, como un hombre maduro a quien se le puede confiar. Cuando tenía 17 años, hubo un hombre que fue mi pastor, que me dijo a mí: hermano Ronald, usted se va a encargar de dar los avisos semanales en la iglesia. Y además, usted va a contar todas las ofrendas. Yo tenía 17 años. Y cada vez que recibían todas las ofrendas, yo la contaba ahí. Estaba como en una secretaría así como la que está mi hermana atrás, y estaba ahí contando. No había ningún tipo de contabilidad, no había ningún tipo de computador, hermano. ¿Sabe lo que hacía el predicador? Me pedía un papel de este porte. Y me decía: anótame cuánto se hizo. Y yo le anotaba el monto. Ofrenda domingo en la tarde. Se lo pasaba. Y él me decía: amén. Porque después tenía que él contabilizarlo y mandar los informes. Entonces después yo pensé con los años: ¿y por qué ese hombre habrá dejado a un niño de 17 años con tanto dinero, hablándole de años pasados? Y cuando yo voy avanzando en el tiempo, me di cuenta que Dios solamente estaba sembrando y viendo mi fidelidad. Si tenía temor del Señor, si eres fiel en las riquezas injustas, entonces Dios te va a poder conceder las eternas. Imagínense que un niño de 17 años podía haber tenido muchas cosas que pensar. No tenía ni plata ni para un... Gastaba el zapato al revés por el talón que lo tenía chueco, entonces lo gastaba para el lado. Entonces estaban molidos los tacos de los zapatos, entonces los tenía que caminar más para adentro para que se me cuadraran. O me gastaba el otro lado que estaba enterito para que cuadrara. Entonces imagínense que yo hubiese largado mi mano como Judas a sacar lo que no era mío. ¿Me hubiese confiado Dios lo eterno? ¿Sabes qué es lo eterno? Tú eres lo eterno que Dios me confió. Para Dios eres valioso. Entonces Dios probó mi corazón y me dijo: si tú eres fiel con esto, yo te voy a confiar lo que es mío eterno, lo que pertenece a mí, lo que es mi tesoro. Entonces cuando yo miro eso y veo gente que de repente se columpia con las cosas de Dios, digo: no ha entendido nada. Job 23, verso 11. Mis pies han seguido fielmente sus huellas. He guardado su camino
y no me he apartado. Con fidelidad sigue, sigue, sigue y sigue. He visto la fidelidad del Señor en mi vida. En un año donde era un año completamente desafortunado terrenalmente, donde las circunstancias iban a revelar muchos escenarios, como por ejemplo, ser pastor en pandemia. ¿Quién pensó ser pastor en pandemia, hermano? Si de repente de manera presencial, a veces el hermanito venía, a veces no venía, faltaba. Venían algunos en la mañana, otros en la tarde, otros en la semana, pues la otra semana, a veces teníamos domingo que era otra congregación, y después el otro domingo era otra congregación, y el otro domingo era otra congregación. ¿Te acordáis de eso, no? Y tú dices, oye, estos hermanos como que vinieron todos los otros hermanos diferentes. Si pasaba eso presencialmente, ¿quién iba a pensar cuál iba a ser el escenario al no reunirnos? Solamente Dios es fiel y nos ministra esa fidelidad a nosotros para aprender fidelidad. ¿Quieres ser un Telios? Síguele con fidelidad. No seas un infiel. Pastor, cometo errores. Todos los cometemos. Todos cometemos errores. Pero levántate. Levántate. Aprende las lecciones. Y sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Mis pies han seguido fielmente sus huellas. He guardado su camino y no me ha apartado. Finalmente termino con estos versículos de Josué capítulo 14. Versículo 6 dice: entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente en la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor, fielmente al Señor. Me parece interesante que Dios diera testimonio y que Él lo recordara en la boca de Moisés, su siervo, de un hombre que a los 40 años y cuando llegó a los 85 años de edad recordara las promesas de su caminar fiel. Tenemos muchas cosas por delante. Estaba pensando en las palabras de Martin Luther King. Y cito lo que él dijo en una predicación: no tengo miedo a la muerte, porque Dios me ha concedido la oportunidad de subir a su monte. No tengo miedo a lo que va a pasar, porque Dios me dio la oportunidad de subir a su monte. No tengo miedo a lo que el hombre pueda hacer, porque Dios me dio la oportunidad de subir a su monte. No le tengo miedo a nada, porque he visto la tierra prometida.
y la gloria de Dios en su venida. Por lo tanto, no le tengo miedo a nada de lo que pueda venir por delante. Si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. Sea que viva, o sea que parta, del Señor soy. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Así que me quedan 2 palabras, 3 palabras para cerrar contigo este año. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón para que puedas caminar a lo que Dios nos va a entregar. El problema no es cuál sea la profecía que Dios te entregue. El problema es qué haces con lo que Dios te ha entregado. Se te está terminando el año de la reconciliación, de la consagración. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo caminaste? ¿Qué es lo que hiciste? Esa tiene que ser tu gran pregunta. ¿Tuviste la oportunidad de consagrarte? ¿Lo hiciste? ¿De reconciliarte? ¿Lo hiciste? El problema no es lo que nos dicen. El problema es qué hacemos con lo que nos dicen. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta palabra. Permítenos caminar como Telios. Permítenos recibir la amonestación, la enseñanza y la presentación para poder ser perfectos en Cristo. Telios, maduros, para que podamos seguir aquello que nos bendice. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.